Por favor, profesor. La señora contadora, no sé, que estaba hablando allá con respecto al tema presupuesto. En la ley PPP, el artículo 16 nuestro, dice muy claramente que se deben cumplir con los recaudos del artículo 15 de la ley 2456, o sea, incorporar el valor de la obra en el presupuesto o en una ley específica. O sea, hay una relación concomitante con la ejecución del PPP. Lo aclaro porque hubo acá algunas cositas que evidentemente la contabilidad tiene que estar relacionada con el presupuesto nacional. Sin ninguna duda. Estamos en contabilidad pública, no estamos en la contabilidad privada. Por más que pongo en ciertas alternativas que no comparto totalmente las NIPS, o sea, las hago de acuerdo a la normativa que tengo en mi país y adopto lo que realmente me conviene, o sea, pero transparentándolo, pero también veo la orientación que se está fijando en este momento de buscar una homologación para que todos hablemos un mismo idioma. Esta era la aclaración que le quería decir, porque la ley habla... ¿A qué ley hizo referencia el artículo 16 de la ley nuestra? 27328. No, dice que hay que cumplir con el 15 de la 2456, pero también hay un punto que dice, al artículo 13 de la ley nuestra, de la PP, dice, estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos durante la vigencia del contrato y por cada ejercicio presupuestario comprometido para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Lo está referenciando, lo está uniendo. Y yo creo que la contabilidad tiene que tener una relación con respecto al presupuesto, aunque pueda tener más o menos, a los efectos de, como bien dijo usted, ir registrando la realidad. Muy bien. Le agradezco, profesor. Sí, Hernán Casinelli, contador general de la Nación. Un comentario general sobre la presentación. La presentación está basada sobre la base de que en todos los casos el contratista utiliza un único marco de preparación contable, que es el que surge de IFRIC 12. Una cosa que surge de la IFRIC 12, de la interpretación 12 para el contratista estamos hablando, ¿no? Una cosa que me parece que es importante tener en cuenta respecto de la realidad argentina es que en Argentina hoy en día las únicas empresas que estarían obligadas a aplicar esa norma son las empresas que están registradas en bolsa. Si el operador no está registrado en bolsa, no estaría obligado, y eso generaría un problema para el análisis de simetría contable o contabilidad espejo que siempre se ha propuesto, con lo cual me parece importante que el programa PPP implemente una contabilidad única basada en NIF para los operadores por dos razones. Uno, para poder uniformar la contabilidad espejo y la simetría entre el tratamiento en el sector público, y otro que no es menor, es porque el régimen tributario, si una empresa aplica normas internacionales o si aplica normas locales en Argentina, es diferente, con lo cual los costos del PPP serían distintos para un operador que utiliza contabilidad nacional y para el que utiliza contabilidad internacional. ¿Sí? Simplemente un comentario general para hacerlo. ¿Por el costo del trabajo en las normas? No, por las normas fiscales que le aplican en un caso u otro. O sea, las empresas que aplican NIF en Argentina, que son solamente las que están registradas en mercado de capitales, tienen un régimen tributario que es distinto que aquellas que aplican normas locales. Con lo cual el costo del contrato en términos fiscales podría ser distinto dependiendo de la forma en que se implemente la contabilidad para el operador privado. Yo tengo que pedirte que me expliques eso en detalle. Es la primera vez en mi vida, más de 60. Sí. Es la primera vez en mi vida que escucho que la contabilidad ocasiona costos tributarios. Sí, sí. De hecho, lo estamos... Es decir, no son los hechos económicos. No es, como decimos en tributación, la fuente generadora de riqueza que genera valor, ¿no es cierto? Y ese valor, pues hay que aplicarle los impuestos que el Estado haya convenido o haya resuelto. Aquí resulta que, por lo que tú estás diciendo, dependiendo de la política contable, tributo
Dependiendo del marco general, no la política concreta, sino digamos, si Bueno, pero utilizo el marco norma general, profesional argentina. Para que yo tribute distinto tendría que medir una base imponible de manera distinta. Ajá. Y para medir una base imponible de manera distinta, tendría que establecer que el devengo de mis ingresos o el devengo de mis gastos existe, no existe, tendría que establecer diferencias en ello, o la oportunidad del devengo es distinta. No, no solamente eso, si quieres se lo grafico un poco más. Bajo norma argentina no existe el criterio de que el contratista, en el caso de las concesiones donde no hay transferencia o donde directamente el contratista asume todo el riesgo de demanda, tenga que reconocer un derecho de uso y pueda reconocer la infraestructura del contratista. Y como el tratamiento fiscal de las amortizaciones de los intangibles no es igual que el de tratamiento fiscal de los activos fijos, el costo, dependiendo de la naturaleza que tenga en el balance el activo, puede ser más alto porque ese gasto podría ser no deducible para propósitos fiscales. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el caso de los bancos, que los bancos adoptaron normas internacionales o una versión modificada de normas internacionales a partir del 1 de enero de 2018, pero por no hacerlo de acuerdo con la versión vigente en la Resolución Técnica 26, que es la norma argentina que adoptó las normas internacionales, el esquema de tributación para los bancos que apliquen NIF en Argentina es distinto para una empresa de cotice que no sea banco que aplique NIF en Argentina. Y entonces, además, eso se le tiene que agregar la complejidad de que ya hay una infraestructura tributaria resuelta para las que aplican NIF en el contexto de lo que sería la Resolución Técnica 26, resuelta por la Comisión Arbitral en la Resolución 3 de 2012 y la FIP en la 3363 del 2012, que no es aplicable para los que no lo hagan en el marco del RT26 y que en algunos casos hasta pueden generar problemas de pretensión en las distintas jurisdicciones donde puede actuar el ente por distribución de ingresos brutos, que es un impuesto que en muchos casos afecta mucho a las compañías. Con lo cual, lo comento porque el tema del marco de preparación en el privado puede ser un tema muy significativo para el atractivo de rentabilidad para la viabilidad de los contratos. ¿Sí? Entiendo más o menos nomás, y me queda el siguiente sabor, y es de que la contabilidad podría generar costos tributarios diferenciales. Quemen la contabilidad. Hoy, saliendo de este salón, si alguien tiene un libro de normas internacionales, en cualquier versión, quémelo. Quémelo. Si tienen IQCP, quémelas. Quemen todo el material de estudio, quemen lo que les van a entregar, lo reciben y lo queman. No sirve. Eso es algo en lo que tienen que trabajar. Es decir, la contabilidad es la primera vez en mi vida que escucho que la contabilidad genera valor económico desembolsable. El tributo se desembolsa. Esta es una locura. Muy bien, vamos a avanzar. Esto es muy interesante. Tienes una materia ahí en la que deben intervenir los contadores, sin duda. A partir de este año ya no son las versiones de las normas, ya no son parte A y parte B. Ahora son parte A, parte B, parte C, ¿no es cierto? Ahora ya se está traduciendo el formato verde, estoy hablando de NIF, el formato del libro verde, que antes no se traducía, ¿sí? Las normas vigentes. Por lo tanto, en mi opinión, hay bastante para poder calentar la brasa para un buen asado. ¿Sí? Es una locura esto. Fundamentalmente, otra vez, lo que se está diciendo es que la contabilidad genera costos desembolsables y eso es absurdo. Sigamos, por favor. ¿Qué hemos hecho en esta mañana? Lo que hemos hecho es tratar de resumir el marco general de las participaciones público-privadas, cuyo contenido económico es el mismo de lo que otros países llaman asociaciones público-privadas. Hemos comenzado a identificar en lo contable cuáles son los impactos de una participación público-privada y para ello, y les sugiero que tengan presente esto, les he propuesto una
metodología, porque el propósito final será modelar en lo contable las participaciones público-privadas. Pero yo les he propuesto una metodología que tiene que ver con, que no es una metodología inventada por mí, es una metodología adoptada, subyacente en la NIF 15, sobre identificación de obligaciones y derechos económicos, y hemos comenzado a pensar en un número de estas obligaciones y derechos económicos. Tenemos un atraso aproximado de 2 horas, cosa que no importa. Lo importante es que ustedes se lleven algo, ¿verdad? Por lo menos más dudas que verdades. No sé si nos quedamos aquí. Estábamos discutiendo estas transformaciones cuando una participación público-privada es autofinanciada. Yo la recibo. Dicho sea de paso, se me dijo que aquí cuando el activo es pagado desaparece. Si estoy en lo correcto, el activo pagado desaparece. Eso quisiera ponerlo a discusión luego, porque eso tampoco puede ser. Lo que existe tiene que estar reflejado en la contabilidad. Pero estábamos hablando de activos por los cuales no vamos a pagar, por lo tanto no tengo un pasivo financiero desembolsable asociado, sino un pasivo diferido. Y esos activos tienen una vida útil, están sujetos a depreciación, están sujetos a desvalorización. Noten que un activo no es distinto en su naturaleza por la forma en que se financia, o quien lo ejecuta. Si es el Estado que construye directamente, esto no tendría que dar lugar a un activo de esencia distinta a un activo construido por un tercero contratista en un contrato de participación público-privada. La contabilidad ha incorporado un número de complicaciones. Cuando miramos el escenario de la contabilidad para asociaciones público-privadas o participaciones público-privadas, la naturaleza del activo y las prescripciones para los activos hoy en día recomendados en el mundo no son distintos, otra vez, por la forma en que lo financio. Si ahora la contabilidad reconoce, la contabilidad pública y privada eliminó el concepto de mejora. Ya un activo no es mejorado en términos contables. Ahora, cuando un activo es sustituido, desaparece ese activo e ingresa otro. Cuando un activo da lugar a una reparación mayor, retiro la porción del activo que estoy reparando e incorporo un nuevo activo. Ahora, la contabilidad habla del tema de costos posteriores asociados a los bienes de propiedad, planta y equipo. Ya no es que incorporo en el mismo activo y restablezco una nueva depreciación para adelante. Ahora, los activos se juntan. Cada mejora a un activo se junta. Una sustitución se junta. Una inspección se junta. Entonces tengo varios activos contables para un mismo activo físico. La contabilidad descompone, utilizando varios criterios que luego miraremos, descompone un activo físico en varios activos contables. Además, la financiación de los activos, cuando son financiados con recursos del Estado, es decir, el contratante va a hacer aportes. Esos aportes pueden estar sujetos a costos financieros. Y si esos aportes están sujetos a costos financieros durante la fase de construcción, mundialmente, el modelo contable mundial recomienda que esos costos financieros sean incorporados en el valor del activo. Esto no es distinto por tratarse de una participación público-privada. Estas son políticas adicionales, políticas contables adicionales recomendadas para los activos. Yo no les estoy diciendo que lo hagan, lo que les estoy diciendo es de que existe cantidad de regulación contable distinta para los bienes de propiedad, planta y equipo. Muy bien. Y por supuesto, ahora ya las normas me hablan de técnicas, de enfoques, por ejemplo, el uso del costo amortizado, el enfoque del costo amortizado, aplicando la tasa de interés efectiva, y ya se espera que
en la práctica pública y en la práctica privada se incorpore sin ninguna dificultad. En el tema de costos financieros, cuando comparo al Estado con el contratista. Imaginen ustedes que contratamos una obra a costo total, pero como parte de una participación público-privada. Contratamos un monto a pagar durante cada año del plazo de la concesión, sea porque el contratista se compromete a construir, se compromete a mejorar nuestros activos, se compromete a adicionar nuevos activos, nuevo equipamiento como parte del proyecto, y se compromete a operar y mantener esta infraestructura vial durante un plazo de tiempo. Pero, otra vez, quiero ponerlos en el escenario mental de que yo contrato todo esto asumiendo pagos determinados, pagos fijos, a lo largo del plazo de la concesión. Mi pregunta tiene que ser, ¿cuánto de ese monto, estoy pensando como contador, cuánto de ese monto corresponde a infraestructura nueva? ¿Cuánto de ese monto corresponde a mejoras? ¿Cuánto de ese monto corresponde a otro tipo de activos u otro tipo de inversión? ¿Y cuánto de ese monto constante corresponde a intereses? Entonces, cuando hablamos de intereses en este escenario de Estado, contratista, contabilidad de espejo, si aquí yo tengo simetrías o no tengo simetrías, en el tema de los costos financieros no vamos a encontrar simetrías. En el tema de los costos financieros, las tasas, y esto me lleva a las normas sobre instrumentos financieros, las tasas de interés que determino en la contabilidad del Estado contratante podrían ser distintas cuando no son explícitas. Cuando están metidas dentro del monto total, las tasas que yo determino podrían ser distintas a las tasas que utiliza el contratista para ir, por ejemplo, actualizando su cuenta por cobrar con el Estado, con el contratante. Entonces, no voy a encontrar fácilmente simetría, o en casi ningún caso, en mi opinión teórica, no voy a encontrar simetría en el tema de que el gasto financiero para el Estado sea igual al ingreso financiero para el contratista. Utilizamos referencias distintas. Un contrato puede prever la imposición de multas, de penalidades por falta de oportunidad o por otros incumplimientos por parte del contratista. Entonces, esto dará lugar, una vez que se active el incumplimiento, dará lugar al reconocimiento de un gasto en el contratista y al reconocimiento de un ingreso en el Estado por la penalidad que se reconozca. Cuando la operación y mantenimiento es financiada por los peajes, por los usuarios, no registraré, y esto lo discutíamos antes del término de la sesión de la mañana, no reconoceremos en la contabilidad del Estado ningún efecto contable por ese hecho. Cuando el peaje es recaudado directamente por el contratista y el contratista utilice esos recursos para los fines del contrato de participación público-privada. Entonces, el contratista reconocerá ingresos por peajes. El Estado no los reconocerá y los reconocerá el contratista. Tampoco entonces habrá simetría. Si se financia la operación y mantenimiento, ya estoy en esa etapa, con subsidios del Estado y con peajes, la parte del subsidio será un gasto corriente en el Estado y esa misma porción de gasto se reconocerá como ingreso por compensación en la contabilidad del contratista. Ahí sí encontraré simetría entre el ingreso del contratista y el gasto del contratante. Ahora, para terminar esta parte, quiero mostrarles cómo son los impactos financieros en un estado de situación financiera y en un estado de resultados
Visto, aquí desapareció eso, pero vista la contabilidad del Estado contratante, vista la contabilidad del contratista o concesionario u operador. El término operador es el término que aparece en la NIC SP 32 para referirse al contratista. Tendré marco con una X las cuentas contables, si quieren ustedes, donde tendré los impactos en el efectivo, en las cuentas por cobrar, en la infraestructura y propiedad, planta y equipo. La recomendación para propósitos de control es que si yo mantengo cuentas por separado para medir todos los impactos financieros de las participaciones público-privadas, podré con más facilidad, con menos trabajo de análisis, preparar reportes exclusivamente sobre el impacto de las participaciones público-privadas en el Estado en su conjunto, la estructura financiera del Estado en su conjunto. Entonces, tendré cambios en el efectivo, en las cuentas por cobrar y en la infraestructura. Sugiero otra vez a todas las cuentas de participación público-privada colocarles esa extensión para que podamos identificar a qué corresponden, mientras que en la contabilidad del contratista tendré un intangible cuando tengo un derecho de uso, tendré una cuenta por cobrar cuando tengo derecho a ser compensado y tendré un intangible cuando tengo el derecho al aprovechamiento económico del bien. Por eso es que aquí dice intangible o cuenta por cobrar según corresponda. En la contabilidad del Estado tendré una cuenta de evaluación que disminuye el activo por la desvalorización acumulada, por la depreciación acumulada, mientras que en la contabilidad del contratista, concesionario, dice aquí, contratista, tendré un reconocimiento de desvalorización del intangible asociado, la desvalorización y la amortización, y generalmente aquí habrá simetría. En lo que hace a pasivos en este estado de situación financiera, tendré pasivos financieros cuando cofinancio, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento, asociado a subsidios. Y si no participo con el uso de recursos del Estado, diferentes de aquellos que se generan por los peajes que he cedido al contratista, esto será una operación autofinanciada y se generará un pasivo diferido que dará lugar al reconocimiento de ingresos posteriores. Ahora se los voy a mostrar. También, por supuesto, cuando hablo de cofinanciación y hablo de plazos o términos de crédito, podrían haber dentro del pasivo costos financieros por pagar. En lo que hace al contratista, si el Estado asume la obligación de compensar financieramente al contratista, el contratista tendrá paralelamente una cuenta por cobrar comercial, en la etapa de operación y mantenimiento lo mismo, y si yo voy a compensar al contratista con costos financieros, tendrá pues costos financieros por recuperar, tendrá derechos económicos a recibir eso. El efecto de los excedentes lo vemos aquí patrimoniales, lo vemos aquí en el estado de resultados. El Estado puede tener derechos cobrados en participaciones público-privadas, como cuando otra vez les mostré el caso en el que el contratista concursaba y pagaba por el derecho a recibir los activos del Estado para luego explotarlos económicamente. Puede tener una participación en los resultados de la participación público-privada, puede tener rendimientos como cuando se generan en los fondos que tengo depositados, tendré gasto por depreciación por los activos que debo seguir depreciando, los míos y aquellos que incorporo, gestionados, sea por mejora, sea por construcción, por parte del contratista. Puedo tener desvalorización de esos activos y puedo tener gastos financieros cuando decido no atribuirlos al activo en concesión. El marco contable internacional permite que cuando tengo carga financiera,
que está directamente relacionada con el desarrollo de un activo que ahora se le denomina, en la nueva traducción, se le denomina activo apto, antes lo llamábamos activo calificado, es decir, cuando incurro en deuda que genera costo financiero y esa deuda, el efectivo asociado a esa deuda es utilizado en el desarrollo de activos de largo plazo durante el plazo de construcción hasta que el activo esté en condiciones de ser utilizado, el costo financiero lo puedo capitalizar. Esto concretamente significa que si ustedes decidieran que en la etapa de construcción los costos financieros de la deuda desembolsada en activos asociados a un contrato de participación público-privada, si ustedes decidieran que el costo financiero sea activado, eso sería plenamente concordante con la práctica contable internacional. La práctica contable internacional intenta asociar, no logra todavía, pero intenta asociar ingresos con gastos cuando realmente se relacionan y se pregunta entonces, si yo incurro en costo financiero por activos que van a ser utilizados después, ¿por qué hoy reconocería gasto financiero? ¿No debería incorporar esta magnitud como parte del activo? Esa es la pregunta que se hace en las normas. Y decide que durante la etapa de construcción, de desarrollo de ese activo apto, puedo capitalizar costos financieros. Esto en la contabilidad está trayendo un número de problemas por insuficiencia de un marco conceptual. Simplemente quisiera hacerles notar que piensen en lo siguiente. Si yo registro el costo financiero de una deuda como gasto, yo lo llamaré gasto financiero. Ninguno de nosotros dudaría en hacerlo así y lo pondría en resultados. Si yo el costo financiero lo activo como parte de un bien de propiedad, planta y equipo, ya no van a haber gastos financieros, va a haber depreciación. Noten cómo la contabilidad, dependiendo de la alternativa de reconocimiento que escoja yo, la contabilidad cambia la naturaleza de las cosas. Cambia la naturaleza de un gasto financiero, la cambia a depreciación. Esto, otra vez, y esto es solamente por curiosidad, sabiendo que tenemos invitados de la academia aquí, este es otro de los temas que no resuelve la contabilidad de estos modelos internacionales. Esta me la voy a saltar y voy a entrar al marco teórico de la NIC SP 32. La NIC SP 32 es no una de las normas recientes emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad por el Sector Público. Yo no soy un defensor de las normas. Sí puedo decir de que las normas llegaron para quedarse, orientan, tienen muchos errores, cambian a veces entre una versión y otra y no nos explican por qué cambian, de manera de que tenemos que inventar, dan marcha atrás algunas veces las normas de estos modelos contables internacionales, pero yo no conozco otro modelo contable para el sector gubernamental, sector al cual aplican las NIC SP, no conozco otro modelo, digamos, así de completo, no obstante sus problemas. Siempre he sugerido, nunca se me ha hecho caso, por supuesto, pero siempre he sugerido que las normas internacionales sean utilizadas como una herramienta ya desarrollada en el mundo de referencia para desarrollar normas públicas. Y no tendríamos que alejarnos tampoco demasiado, pero tendríamos que hacerles alguna serie de advertencias. Dicho sea de paso, también debo decir que a partir del año pasado se produjo, el año 2000, el anteaño ya, estamos en 2018 pues, en abril del 2016 se produjo una de las grandes correcciones respecto de la aplicación de las NIC SP. Las NIC SP deben ser aplicadas también por aquellas empresas públicas que, llamándose empresas públicas, en realidad no persiguen un afán de lucro con el propósito de retribuir al accionista, el Estado. Hay un número de empresas públicas
finalmente reconoció el IPSAS-B, la Junta de Normas del Sector Público. Hay un número de empresas que las llamamos empresas, pero que no son empresas en términos de lo que el modelo contable quiere prescribir. Tenemos dos modelos en el mundo, un modelo de normas internacionales de información financiera, que es un modelo de lucro, como el modelo FAS de los Estados Unidos, con el cual intentamos homologarnos, ¿no es cierto?, desde el año 2001. El de las NIIF es un modelo de lucro. Por lo tanto, las políticas contables están orientadas a medir lucro, mientras que el modelo de las NIC-SP es un modelo de potencial de servicio, mantenimiento de potencial de servicio. Por lo tanto, cuando yo estoy frente a una entidad cuyo propósito no es retribuir maximizando ganancias, su propósito no es retribuir a sus accionistas, decía, maximizando ganancias, entonces no le corresponde aplicar un modelo de las NIIF, aunque las aplique y aunque se llame empresa. Debería aplicar, dice la Junta de Normas del Sector Público, este modelo del cual forma parte la SP 32. Coincido contigo en que realmente las normas, el modelo de normas internacionales ha sido un gran avance en todo sentido porque establece un marco de referencia muy importante para la contabilidad gubernamental, en algunos casos mejores, en otros no tanto, no son aplicables a todos, pero creo que como bien dijiste, están aquí para quedarse y realmente sirven y han servido como guía de mejora, como punto de comparación para la contabilidad financiera de devengado o devengo en muchísimos países y cada vez más. Eso ahora, es absolutamente verdad. La realidad es que hay un punto con relación, y esta corrección que vos mencionabas con las empresas del Estado, es que aquí a veces lo teórico difiere de la realidad, porque tenemos los casos de empresas, y vos a lo mejor lo sabés de una, que es la EPM, la de Medellín, que es una empresa pública, pero es una empresa que vende servicios, que es propietaria de empresas en varios países de Latinoamérica, que cotizan en el mercado de Nueva York. Lo mismo sucede con media docena, por lo menos, de empresas estatales brasileñas. Entonces, no siempre los requerimientos de las normas son compatibles a veces con la realidad económica. Porque eventualmente, si estas empresas quisieran dejar de cotizar, o sea, si quisieran aplicar full NIC-SP, tendrían que dejar NIF, no podrían cotizar, eso no va a suceder eventualmente. Entonces, me parecía importante hacer la aclaración porque aquí en Argentina muchas de las empresas estatales, por ejemplo la más grande que es la empresa de petróleo y gas, bueno, también aplica modelos contables internacionales, tiene una participación estatal que es muy mayoritaria, pero es muy difícil que se mueva a aplicar NIC-SP, ¿no? Sí, un poco complementando lo que dice Alejandro, coincido contigo que los NIC-SP son una buena referencia, es un estándar, una buena, pero cuando vos las empezás a leer parece el juego de la oca, ¿no? Avance 2 casillas, retroceda 3, vuelva al inicio, avance, entonces digamos que 2.500 páginas de NICs, me parece que los muchachos tienen dactilógrafos muy baratos porque son prácticamente imposibles de leer. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que le hayan cambiado las NIC-SP a las empresas públicas. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tienen las normas internacionales de contabilidad es poder comparar. Entonces, las empresas que son meramente suministradoras de servicios exclusivos del Estado, monopólico del Estado, pueden aplicarse. Pero cuando yo quiero comparar una gestión de una empresa pública con una empresa privada, tengo que tener la certeza de que ambos están aplicando los mismos estándares contables.
como vos decís, no sé por qué antes no eran aplicables las normas del sector a las empresas públicas y ahora sí son aplicables. Gracias. Gracias. Solamente para aclarar, si lo que se ha hecho es excluir algunas empresas públicas del ámbito de las NIF, no todas. Ustedes bien han puesto ejemplos de empresas que listan en bolsa, de empresas que retribuyen a accionistas terceros, de empresas que tienen un claro afán de lucro. Ahí hay que seguir aplicando NIF. Lo que ocurre es que antes existía una disposición en la NIC SP1, recordarás, que decía, todas las empresas públicas están fuera del alcance de estas NIC SP, deben aplicar NIF. Entonces, solamente porque decía eso, dijimos NIF en todas las empresas públicas y ese fue un tremendo error. Hay un número de empresas públicas que las llamamos empresas porque de repente tienen esa forma legal y hay que respetarlo, pero cuyo modelo contable no calza con el lucro. En esas empresas públicas, las NIC SP suelen resultar preferibles. Sí, tú querías. No era lo que quería decir. Yo me he vuelto loco con el estudio del análisis de las NIPS. Trabajé también con las privadas, porque te lleva para acá, es cierto, como el juego de la oca, empezás 3 para acá, 3 para allá, pero siempre dice que para el caso de las empresas y sociedad del Estado no es aplicable. Entonces, este es un tema que hay que dilucidar. Además voy a decir algo, si vos sos experto o alguno que es experto que haya trabajado, yo creo que hay gente en las NIP que han trabajado que son del sector privado y parte que conoce el sector público y otros que no conocen el sector público. Absolutamente verdad. Solamente cuando leemos las normas del sector público, ustedes encontrarán que hablan, por ejemplo, sobre el capital social. ¿No? ¿En qué entidad gubernamental hay capital social, por favor? Tenemos Hacienda, nosotros le llamamos Hacienda o Hacienda Pública, ese es nuestro nombre genérico, ¿no? Es evidente que quienes hicieron, y esto ocurrió hasta la NIC SP21, pero han ido mejorando, no en todo lo que deberían, pero digamos en unos 50 años debe haber un buen modelo. No, antes en realidad. Las primeras 21 NIC SP fueron hechas a imagen y semejanza de las NIF. Bueno, salieron de ahí. Sí, yo quisiera hacerles notar, desde la perspectiva académica que a mí me fascina, yo sé que a la mayoría de ustedes los aburro con estas cosas, pero desde la perspectiva académica quisiera hacerles notar que el marco conceptual que entrará en vigencia en 2020 para las NIF, ese marco conceptual se ha hecho después de desarrollar las NIF. El marco teórico de reflexión se ha hecho después de hacer las normas. Si hablamos de las NIC SP, el marco conceptual es del 2010-12. Ese marco conceptual ha sido desarrollado después de haber llegado a la NIC SP 35. ¿Cómo es que, decimos en el lado académico, desarrollamos el marco teórico luego de haber desarrollado toda la aplicación, cuando el marco teórico pretende ser el elemento de coherencia de las normas? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Recolectamos pues todo lo que teníamos que poner en el marco conceptual y lo hemos puesto en el marco conceptual. Pero estas cosas irán cambiando, no hay ninguna duda de que estos son grandes esfuerzos de uniformizar. Cuando César dice, tenemos que ser capaces de comparar, cuando el propósito es el mismo, yo tengo que ser capaz de comparar y tengo que recibir, por lo tanto, información homogénea para una empresa que pueda tener como propietario al Estado y una empresa que pueda tener como propietario particulares. Tengo que poder comparar, claro, pero cuando el propósito es el mismo. Pero no cuando la empresa de saneamiento de Lima dice, el Estado le dice, bueno, si usted no logra ser eficiente, la tendremos que cerrar. A ver, pues digo yo, a ver que cierren pues la empresa de agua y dejen sin agua a Lima. A ver si alguien lo puede hacer. A ver si hay algún presidente que pueda hacer esas cosas. O alguna fuerza armada. Yo no sé quién podría dejar una ciudad sin agua. Entonces, esta es una empresa pública que aplica NIF, pero cada vez que le falta dinero, lo cual le pasa todos los años, el Estado tiene que acudir. Toma, y no hay forma de que deje de hacerlo otra vez.
Estamos hablando de servicios públicos imprescindibles. Entonces, para ese tipo de empresa puede resultar más conveniente un modelo de NIC-SP. Si las normas definan qué entienden por sector público. Sí. Es decir, porque normas internacionales o estándares para el sector público es enorme. Administración central, descentralizado, entes públicos, fondos fiduciarios, empresas y sociedades, empresas que tienen una gestión comercial competitiva con el sector privado, empresas meramente prestadoras de servicios. Entonces, yo creo que las normas deben estar orientadas a cada categoría de empresa. Y no nos olvidemos que Europa está con miras al 2023 tener su propio marco normativo. Claro, no lo acepto. Igual ocurrió con las NIF, lo tomó como base, excluyó, por ejemplo, las normas financieras, allá por el año 95, pero de todas maneras son elementos que debemos tener presente cuando desarrollamos contabilidad. Entonces, repasemos la NIC-SP 32, que trata sobre los asuntos contables en la contabilidad del concedente, dice la norma. La norma usa el lenguaje concedente operador, pudo utilizar el lenguaje concedente concesionario, pudo utilizar el lenguaje como el que usamos nosotros en nuestra ley de PPPs, contratante, contratista. Todo, ustedes notarán, luego de que hagan el estudio correspondiente, corresponde a lo mismo. Entonces, en un contrato de concesión o de participación público-privada, puede ocurrir que existan activos que son propiedad del Estado, contratante, o que existan activos que son suministrados por el contratista. Con el propósito, pueden existir los activos, puede haber necesidad de construirlos, puede haber necesidad de mejorarlos, o simplemente debemos adquirirlos. Entonces, existen bienes, activos, que los vamos a ir llamando activos de la concesión, que sirven para prestar un servicio público. Y donde la gestión de esos activos se la encargamos, la sacamos del lado del Estado, contratante, y la ponemos en manos de un contratista, de un operador, concesionario, de un privado, que también podría ser el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una particularidad que yo no la vi en otras leyes, no he leído todas, ciertamente, pero en otras leyes que he tenido oportunidad de leer como consecuencia de algunas consultorías. Aquí dice que una empresa del Estado puede ser contratista en un contrato. Es decir, esto es Estado-Estado, ¿no? Eso, por ejemplo, no sé si ya en la práctica ha ocurrido alguna forma de participación público-privada o si se prevé que ocurra alguna forma de estas, pero generalmente cuando yo hablo de participaciones público-privadas, tengo en perspectiva a un contratista privado adelante, es decir, fuera del ámbito del Estado. Porque si fuera del Estado, tengo un número de dudas en la materia contable. El Estado no se subsidia a sí mismo. El subsidio es un concepto inherente a un tercero. Sin embargo, si hubieran subsidios en un contrato entre un Estado contratante y una empresa pública, me pregunto cómo lo llamaría. Porque hay una diferencia y hay una larga discusión en normatividad sobre cuándo estoy transfiriendo fortalecimiento de Hacienda y cuándo estoy transfiriendo gasto corriente. Aquí hay una discusión larga, pero tendría yo esas dudas si es que el contratista fuera una empresa pública. Ya veremos cuando esa situación se presente. Pero tienen que haber condiciones en un contrato de concesión o de participación público-privada. La regulación la mantiene el Estado contratante, sea porque tiene organismos supervisores, sea porque fija las tarifas, sea porque fija a qué sector de usuarios se va a prestar ese servicio público que está concesionando o está llevando a una participación público-privada, pero a su vez mantiene el control de la propiedad del activo. Otra vez, un activo puede tener más de un atributo.
En este caso estamos hablando del atributo propiedad, porque una cosa es tener la propiedad, otra cosa es la capacidad de dirigir el uso del activo, la gestión, que yo podría ceder a un tercero, solamente para hablar de una variante. Entonces, en un contrato de concesión o de participación público-privada, el Estado mantiene el control de la propiedad del activo. La norma se extiende y dice, esto puede corresponder a derechos en cualquier participación residual significativa de ese activo, el activo que queda al final del plazo de la participación público-privada. Entonces, noten que la propiedad en los términos de la norma podría no ser solamente legal y durante el transcurso del plazo de la participación público-privada. Podría ser simplemente el derecho a la participación residual de esos activos que quedan al final del plazo de la concesión. No es nuestro caso. Vayamos precisando que en nuestro caso las participaciones público-privadas dan lugar al reconocimiento de activos, obras en curso, obras terminadas, todos estos activos de la concesión operados por un contratista. Sí, puede ocurrir, dice la norma, que no pueda medir el activo, porque no existe una medición explícita documentaria de este activo que se origina en una participación público-privada. Entonces, dice la norma, utiliza un valor razonable. ¿Qué es un valor razonable? Y nosotros vamos a ver alguna casuística. Un valor razonable puede ser un valor de tasación, puede ser un valor por referencia a un activo similar. Muchas veces en el Estado yo no tengo dinero para hacer tasaciones y tasaciones. En Perú se utilizaba el modelo contable del costo histórico en la contabilidad gubernamental para medir a nuestros activos de inmuebles, infraestructura, etc. Y la segunda cosa es, seguíamos tasas tributarias, yo sé que en el sector gubernamental no tributamos, pero utilizábamos las tasas tributarias para bienes inmuebles, 33 años, 3% entonces, para depreciar nuestros activos, hasta hace 4 años, tal vez, donde nos enfrentamos a lo siguiente: patrimonio consolidado del sector público, negativo. Y si es negativo, ciertamente no voy a pretender desarrollar todo el tema ahora, pero si es negativo, algo estamos haciendo mal en la contabilidad. Porque un patrimonio negativo, en la interpretación de los privados, supone que tenemos un problema de país en marcha, que es una locura para ustedes que trabajan en el sector gubernamental. Eso no existe. Los países no quiebran, postergan cosas, sacrifican generaciones futuras, pero quiebras de países, ni Grecia, mis queridos amigos. Y Grecia, por las publicaciones, hasta pinta sus números para que los veamos bien, ¿no es cierto? Pero el problema que teníamos en Perú, que no tiene que ser distinto, o que existe en Colombia, o que existe en algunos países centroamericanos, es un patrimonio negativo. Y cuando tenemos un patrimonio negativo, créanme que algo hemos hecho mal. Porque un país, cualquier país, tal vez podríamos pensar un poco en países extremos, de extrema pobreza, por ejemplo en nuestra zona Haití, ¿no es cierto? Pero muy difícil que un país se vea bien representado en números con un patrimonio negativo. Y en Perú teníamos el mismo problema que tenía Panamá, que tenía Guatemala, qué sé yo, que teníamos una serie de pasivos pensionarios a cargo del Estado que no habíamos reconocido. Porque cuando descontamos, eso ingresó a la caja general, se gastó el dinero y nunca nunca registramos un pasivo del tipo provisión para pensiones de jubilación. Pero estoy hablando pues de 30, 40 mil, 50 mil millones de dólares.
Si hubiéramos puesto todo ese monto en el patrimonio del Estado, en las distintas entidades que tenían que ver con la administración de pensiones, si lo hubiéramos puesto, el patrimonio habría sido tremendamente negativo. Habríamos puesto un pasivo contra un tremendo gasto ahí y nuestro patrimonio se habría ido, qué sé yo, seríamos un país con problemas de país en marcha, digamos, cosa muy lejos de la realidad. Entonces, la primera reflexión que hicimos fue, ¿y no será esto producto de lo mal que estamos haciendo la contabilidad en el sector gubernamental? O lo incompleto, porque mal no lo hacemos, tenemos un contador general de lujo, pero algo no estamos haciendo bien. Entonces comenzamos a hacer la siguiente reflexión. Dijimos, el tiempo de los pasivos no es el mismo tiempo que el de los activos. Hoy debo, según mis cálculos actuariales, 30, 40, 50 mil millones de dólares en pensiones, pero los mido hoy. Y resulta que mis activos, este Palacio de Gobierno completamente depreciado, no por los presidentes que lo han ocupado, sino me refiero al inmueble, ¿no? Me refiero al inmueble, totalmente depreciado, el Congreso de la República totalmente depreciado, el Estadio Nacional, donde logramos la ansiada clasificación al Mundial después de 36 años, Perú está yendo al Mundial esta vez, ¿sí? El Estadio Nacional, valor en libros, 3.000 soles, pues, o sea, $1.000, ¿no? Y uno lo miraba, pues, y decía, ¿cómo puede ser esto? $1.000, eso no puede ser, ¿no? Entonces, encontramos que en esa inmensa cantidad de bienes de uso público o bienes de propiedad, planta y equipo, infraestructura que tenía el Estado, resultó que los valores estaban muy, muy antiguos, mientras tenía pasivos crecientes. Entonces dijimos, ¿por qué los tenemos tan antiguos? Por dos razones. Los hemos depreciado, no obstante que viven. Los hemos depreciado completamente, no obstante que tienen vida. Entonces la tasa de depreciación está mal. Ahí es donde indagamos qué hacían en el mundo y decidimos que los inmuebles de material noble hasta 80 años, los de otro tipo, hicimos una clasificación 80, 50 años y 33 para algunos. Pero fijamos la política contable. Allá la política contable la dicta el Contador General de la Nación para todo el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a regularizar la depreciación. Y le dimos vida a un número de activos y reflejamos menor pérdida acumulada, si quieren ustedes, fortalecimiento patrimonial. Subí el valor del activo porque le quité depreciación, subí Hacienda. Primera cosa que hicimos. Segunda cosa que hicimos, bueno, vamos a revaluar. Entonces no teníamos la opción de, según la norma, y por eso la importancia de cuán pegado me quedo a la norma y cuán pegado no me quedo. Implementar las NIC SP cuesta mucho dinero. Por ejemplo, para determinar el valor de los activos dice, use tasación. Vaya usted a tasar pues 50.000 inmuebles, vaya usted donde el ministro de Hacienda a decirle, ¿me puede considerar una partida presupuestaria para tasar bienes por tantos millones? Me va a decir, oiga, apreciaré su renuncia mañana temprano, ¿no? Porque no le va a recibir ese pedido a ningún contador de la nación, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente tasar era imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, el Estado produce indicadores, tenemos un Instituto Nacional de Estadística e Informática, vamos a utilizar esos indicadores para actualizar el valor de nuestros activos. Y ahí no me digan que no creen en eso, ¿no es cierto? Entonces, permítame terminar, utilizamos esos indicadores y actualizamos el valor de los activos. Pero resulta que la norma SP17 no me permite utilizar indicadores. A propósito de que alguien dijo, serán contadores del sector gubernamental los que hayan participado en el desarrollo de esas normas. Claramente, si son del sector gubernamental, de los países que no tienen limitaciones de recursos, ¿no? y gastan en lo que sea. Entonces, utilizamos indicadores y llegó la Contraloría General de la República, porque cada vez que ustedes tomen un camino de acción, la Contraloría los podría estar mirando.
si puede molestarlos, si estuvieran en Perú los molestaría, ¿no es cierto? Algún procedimiento administrativo, responsabilidad administrativa, conteste usted, etcétera. En fin, ustedes conocerán de esas historias. Y llegó y dijo, no, porque en Perú los estados financieros de toda la República se consolidan y se incorporan estados financieros completos en la cuenta general de la República, que la audita la Contraloría General de la República y que se presenta a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República cada 30 de junio, me parece que es, ¿no es cierto? Entonces, la Contraloría fue y dijo, no, eso está mal, porque ese procedimiento no está en la norma SP. Miren ustedes todas las complicaciones por lo que se hizo. Y por lo tanto, como el impacto es importante, porque con la actualización del activo mostramos más fortalecimiento patrimonial. Con el reconocimiento al 100% de los pasivos pensionarios, rebajamos ese reconocimiento. Y lo hicimos en el mismo periodo para que el efecto fuera compensado. Porque en realidad cuando las cuentas nacionales van a los políticos en mi país, yo no puedo hablar aquí, pero cuando van en mi país probablemente no las entienden, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de que las cosas, digamos, se muestren en su real dimensión. Entonces eso hicimos. La Contraloría General de la República negó opinión a la cuenta general, lo llamaron al Contador General de la Nación, el Contralor también lo llamaron, fue al Congreso y dijo que había que despedir al Contador General de la Nación porque estaba haciendo las cosas mal. Yo creo que era todo lo contrario, pero finalmente se resolvió así. Pero tantos problemas asociados a esto de la legalidad. ¿Tú querías decir algo, César? Sí, Alfredo, tocaste un tema muy interesante que es el revalúo de los activos fijos. Primero, nuestros países tienen pasivos negativos básicamente porque el endeudamiento es en divisas, ¿no? Y mucho de ese endeudamiento no van en activos fijos, sino que va al cumplimiento de planes sociales, con lo cual ahí ya tenemos una primera divergencia respecto de la contrapartida de la deuda. Segundo, volvemos siempre a lo mismo, ¿de qué sector público nos referimos? Si vos decís propiedad, plantas y equipos para una empresa del Estado, me parece bien, ¿no? Ahora, si vamos a hacer un revalúo de los bienes que tiene la Administración Central, acá se hizo en el año 99, y ya veo de dónde salió la idea. Si yo hoy voy y le pido al ministro, como se le pidió, $3 millones para decirle cuánto valen los campos que tiene el ejército en Santa Cruz, el ministro nos tira por la ventana. Entonces, volvemos. ¿Cuál es el objetivo de los estados contables para el sector público? Para la empresa privada no tenemos duda, mostrar patrimonio. Pero para el sector público creo que el principal objetivo es tener identificados los bienes, porque como administradores públicos tenemos que resguardarlo. Si este edificio vale 1, 10, 1000 o 100, a lo sumo cambiará la ecuación de un patrimonio neto negativo, lo podés tomar como positivo. Y en lo que es la contingencia, es cómo endeudamos futuro, y nos tenemos que parar en la deuda pública y no en el patrimonio. Además, porque el patrimonio no lo podemos vender. Ciertamente, pero ¿no te parece que una mejor relación de apalancamiento de la deuda pública la lograríamos si es que midiéramos adecuadamente el patrimonio del Estado? Al incrementar los activos se incrementa el patrimonio. ¿No te parece que lograríamos eso? Y fíjate, no solamente eso, sino ya en el mundo, ya estamos en el momento en que se discute lo que algunos países, como Panamá, discutió hace 30 años por la magia de algún pensador que le llegó cuando dice, ¿existe un patrimonio cultural? Sí existe. Histórico, artístico, sí existe. Nadie lo discute, ¿no es cierto? Pero las normas han sido muy tímidas para decir, ponle un valor y ponlo en la contabilidad. Hoy eso no está muy lejos de llegar. Es cierto que hay pequeñas referencias al tema de patrimonio heredado, me parece que esa es la traducción que usa la norma 17, no desarrolló más, se asustaron los de la Junta de Normas del Sector Público, pero ¿no les parece que tenemos nosotros
esta diferencia respecto de otros países que debemos reconocerla. Claro, el proyecto es un poco atrevido porque dice que también los recursos naturales, como yo Estado soy propietario del subsuelo, esos recursos naturales son míos, y si son míos, deberían estar en mi contrato. Oiga, un momentito. Usted tiene que distinguir entre la existencia de un recurso natural y el aprovechamiento económico y la posibilidad de medirlo. Entonces, pero yo sí creo, y por eso es que cuando dicen quiero medir los recursos naturales, así, pero no solamente se refieren a los que están bajo la tierra, se refieren a los recursos hidrobiológicos, por ejemplo. Y yo le digo, ¿y cómo van a medir la riqueza en recurso hidrobiológico? ¿Los peces que están pasando ahorita o los que van a pasar la próxima semana o los que migran? ¿Cuáles van a ser los que voy a tener en mi contabilidad? Hay cosas que no se puede hacer. Por eso la contaduría, y acá Juan trabajó los nuevos principios que la contaduría, estamos en etapa de revisión, hemos incluido una mención a los bienes naturales. Porque, ¿qué pasa? No todos son medibles financieramente y no todos son bienes físicos. No, por ejemplo, hay un tema que el año pasado, vender el espectro 4G, que es un cacho del cielo, se vendió en 2.000 millones de dólares. Con lo cual, hay bienes que no pueden tener una medición cierta, hay otros intangibles que pueden tener una medición estimada. Pero creo que el primer desafío no es la evaluación, siempre entendiendo que el Estado no tiene por qué necesariamente mostrar riqueza, sino el primer desafío es exponerlos o discutir la exposición de los estados contables, porque nuestra obligación es preservarlos. Después los podremos evaluar, pero creo que primero tenemos que tener en claro si los vamos a expresar en algún apartado del balance o como forma parte del balance. Pero creo que la discusión, como bien decís, ¿cuánto vale? Y además, ¿tiene sentido discutir cuánto vale? Claro. Pero solamente sin ánimos de extender, yo creo que lo que es propiedad del Estado tiene que estar en la contabilidad del Estado, aunque sea a valor de $1. Pero tenemos que tenerlo. Y esto lo aprendí yo, tú también lo comentábamos temprano esta mañana, del contador colombiano Edgar Nieto, que él decía, Alfredo, si es nuestro, tiene que estar en la contabilidad, aunque sea $1. Si yo voy al Banco Central de Reserva de mi país, que seguramente algunos de ustedes han visitado, pues, tendrían que ver las obras de arte que hay ahí y cómo deben valer, ¿no? Y yo converso con el contador porque me hicieron algunas consultas sobre sus reservas pensionarias y le pregunto, ¿y todos esos cuadros están en la contabilidad? No sé, ¿ves? Bueno, pero tal vez deberían inventariarlos y ponerlos aunque sea un sol, no vaya a ser que al presidente del Banco Central de Reserva, que es un hombre muy honorable, el doctor Velarde, se le ocurra poner uno en la maletera de su carro, algún día al salir, ¿no? Hay que tenerlos controlados. La contabilidad también tiene una función de control. Entonces, es un tema en el que estamos avanzando, pero decía yo, medición, si activo no existe, valor razonable, dice la norma. Y valor razonable es una estimación por referencia a bienes similares, porque apliqué una tasación. ¿Qué puede ser por referencia? ¿Cómo puedo yo imaginar en términos prácticos cómo podría ser una medición por referencia a bienes similares? Necesito activar un tramo de carretera de una nueva participación público-privada, más un puente, más, qué sé yo, un túnel, más ciertas particularidades de este tramo vial. Y resulta que lo único que tengo es un importe total y por lo tanto no sé cuánto corresponde a la calzada, cuánto corresponde a aquel y al otro bien. ¿Qué podría hacer? Podría preguntarme. ¿Hemos construido bienes similares en el Estado directamente mediante inversión pública similares a estos en los últimos tiempos? Muy bien. ¿Esos valores son ahora todavía valores razonables? Ok, construiré o distribuiré el valor en activos individuales de este monto que tengo, porque tengo un activo cuya medición específica no existe. Necesito estimarla.
utilizaré la referencia de esos bienes similares que yo construí o buscaré formas baratas, fáciles de poder estimar ese valor razonable. De lo que no hay duda es de que esta norma SP32 parte de información ideal. Supone que yo tengo a disposición esta información y si no, puedo ir a tasar y no pasa nada. Si el activo existe, si el contratante tiene un activo que lo entrega para que sea mejorado y luego operado por el contratista, no hay ningún cambio de valor en la contabilidad del Estado. Y por supuesto, como ya dije antes, el contratista no registra nada. No se cambia de valor si no se reclasifica. La norma, en sus bases para conclusiones, la norma SP32, sugiere, y yo estoy de acuerdo, y así lo hemos hecho en otros países, tener clasificación de códigos contables por separado para toda transacción relacionada con una asociación público-privada, participación público-privada, concesión. Simplemente reclasificaremos de propiedad, planta y equipo o de infraestructura vial a infraestructura vial PPP. Y con eso ya tengo identificado los activos, contablemente los activos que he entregado para que sean administrados por un contratista. Lo importante es otra vez poder identificarlos. Si la medición existe, entonces cuando lo entrego solamente hay una reclasificación, no hay ningún cambio en la contabilidad del contratista. ¿Y qué pasa con los pasivos asociados a un contrato de concesión? Hemos venido repitiendo que esos pasivos o los pago o no los pago. Y para explicar esto y definir su tratamiento, la SP32 se inventó dos modelos. En contabilidad, como en cualquier ciencia normativa, que es una ciencia en la que nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Es una ciencia que no pisa la realidad, solamente la representa. Entonces necesitamos crearnos conceptos y crear modelos, y aquí creamos dos muy bonitos. ¿Qué pasa con los pasivos asociados a una concesión o participación público-privada? Diremos que hay un modelo del pasivo financiero. Este significa un modelo de pasivo donde yo entrego recursos de efectivo, sus equivalentes, a alguien para satisfacer esa obligación. Y esto puede ocurrir cuando estoy en una participación público-privada totalmente financiada por el Estado contratante o cofinanciada por alguna parte. Y pueden haber pagos fijos o contingentes, como cuando se producen déficits no cubiertos por los usuarios, excesos de gastos de inversión en la etapa de obra en curso, en fin, diferentes circunstancias. Eso se llama modelo del pasivo financiero, cuando voy a desembolsar. Y cuando voy a desembolsar, asociado a ese modelo del pasivo financiero, puedo tener costo financiero, que reconoceré según corresponda sobre la base del transcurso del tiempo. Nombre. Eduardo Bruno, de la Oficina Nacional de Presupuesto, acá de la Secretaría de Hacienda. Mi consulta es respecto a este caso de modelo de pasivo financiero. En este caso sí habría un impacto presupuestario inevitable, porque vos en un momento tenés que pagar. Ahora, yo no veo claro, digamos, ya tenía este tema en la cabeza hace rato, cómo sería ese impacto presupuestario si vos en muchos contratos PPP vos establecés que se financian a través de un recurso privado, pero si ese recurso no alcanza, el Estado aparece eventualmente. Entonces, creo que podría pasar que el Estado tenga que reflejar un gasto presupuestario solo por la porción que tiene que desembolsar y pagar cuando una parte de la inversión fue financiada por el privado. Entonces, como que en la contabilidad vas a tener toda la inversión, en el presupuesto vas a tener una parte, y en el presupuesto vas a tener una parte diferida en el tiempo, porque la vas a reflejar cuando vos descubras que tenés que ir y pagarla, que puede ser después que cuando la contabilidad reflejó a partir de la obra en curso. Es como yo no me imagino cómo puede salir bien, digamos, el reflejo presupuestario. El reflejo presupuestario parece que va a ser difícil. Muchas gracias por la pregunta. Voy a responderla en parte, viene después la respuesta completa, pero la voy a responder en parte por mi idea de que vengas mañana y no te vayas decepcionado, ¿no es cierto? Entonces, es verdad. Al hacer la formulación presupuestaria, ciertamente
tendré una base de datos que me dice, por todos estos contratos PPP, yo me he comprometido este año a desembolsar tanto aquí, allá, en tal mes, etcétera. Por todo esto, total de desembolsos previstos por contratos de participación público-privada, y con esa cifra haré mi formulación presupuestaria, ¿sí? Pero también puedo decir, voy a imaginar que si no hay flujo de vehículos en una infraestructura vial, yo Estado cubro. Voy a suponer que así decidimos contratar en una participación público-privada. Entonces, si estoy en el primer año de operación, ¿puedo razonablemente hacer una estimación de cuál será mi subsidio por los vehículos que no pasaron? Si no puedo hacerla, después de agotar todos los esfuerzos razonables, entonces no podré presupuestarlo y tendré que esperar a que se active la garantía. La garantía se activa cuando medí para el año, pasaron 200.000 vehículos y yo habíamos acordado que iban a ser 350.000 a tal tarifa, ¿no es cierto? Entonces, yo sí he estado, porque cuando hablamos de Estado, no solamente hablamos de la Dirección General de Presupuesto, suponemos que el Estado es todo. Yo he estado, por ejemplo, podría saber por el área de quien maneja la infraestructura vial en el país, yo podría saber cuál es la estadística de vehículos que han pasado. Cuando el Estado licitó esta obra vial, cuando era proyecto y lo licitó, el Estado midió, entre otras cosas, cuántos vehículos pasaban, rangos gruesos, cuál tendría que ser en tal escenario y a tal rentabilidad el subsidio que tendría que entregar. El Estado lo midió. De manera de que siempre existe alguna información respecto de esto. ¿Debería yo presupuestar desembolsos relacionados con contingencias o garantías de nivel mínimo de frecuencia de vehículos en esa vía? Sí debería hacerlo, si esa es la parte de tu pregunta. Pero, entonces, presupuestariamente, la regla general es todo aquello que espero desembolsar, tengo que presupuestarlo. Tengo una cantidad de pagos fijos o determinables, la fórmula está establecida, puedo medirlo. Pueden activarse contingencias, miraré, como lo hago ahora, miraré cuál es la probabilidad de que tenga que desembolsar sobre esto. Entonces busco evidencias sobre el pasado. Entonces yo creo que sí podemos llegar a hacer una estimación de lo que tendría que desembolsar asociado a participaciones público-privadas. Y por último, si no puedo hacerlo, en contabilidad decimos, todo lo resolvemos nosotros fácil. Cuando no podemos medir, decimos, pero tenemos que informarlo, decimos, ¿no es cierto? Entonces, informaré que tengo tales contingencias y que no se ha hecho una estimación sobre el particular. Creo que esa era la primera parte de tu pregunta. La primera parte es, entonces, ¿cómo hago para estimar, cuando estoy en la parte de formulación presupuestaria, cómo hago para estimar cuáles van a ser mis desembolsos? ¿No? Necesito una base de datos. Sí, eso está bien, digamos. Yo iba también por el lado de, no tanto por la previsión, sino, además de la previsión, digamos, cuando yo ya sé que en una obra que se previó construir, digamos que yo no sabía cuántos vehículos iban a transitar, yo ya sé que transitaron muchos menos de los que deberían haber transitado, ¿sí? Y la contabilidad, por lo que tengo entendido, ya reflejó, a partir de la obra en curso, ya reflejó la obra. ¿Qué hace presupuesto después? Porque va a reflejar, lo que decía, por una porción de la obra, ex post, pero bastante, puede ser un año después, 2 años después. Hay que tener en cuenta que en muchos casos se entregan títulos que si no se pueden repagar a través del fideicomiso, que es el que emite esos títulos, los que nombró ella, después aparece el Estado puede aparecer un par de años después. Yo, por la idea, digamos, que veo difícil ese reflejo presupuestario un par de años después. Especialmente cuando uno tenga que ir a una autoridad y decirle, vos tenés que reflejar este déficit por la obra que se hizo hace 3 años, esa parte la veo un poco compleja, digamos. Y además, y esa disociación entre el momento, digamos, de la contabilidad y del presupuesto, que sea posterior, en un sistema integrado. Quisiera pedirle que en su pregunta relacionada con presupuestos, note que una es la fase de construcción y otra es la fase
de servicio, de operación y mantenimiento. Cuando usted está en construcción, las únicas magnitudes que pueden aparecer y que obligan al contratante Estado a pagar, a desembolsar recursos de efectivo, sus equivalentes, son los pagos que acordé en el contrato, lo cual usted sí lo puede saber, y no 2 años después. Eso está en los contratos. La información podría provenir de esta subsecretaría, no lo sé. Tendremos oportunidad de conversar sobre la importancia de flujos de información adecuados. Pero usted conoce, para la fase de construcción, yo desembolso porque me comprometí a poner tanto. Además, me comprometí a que si la inversión tuya, contratista, excede en tales campos tanto, 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 yo voy a poner tanto por cada concepto. Todo esto está adecuadamente fijado en un contrato. Los pasivos no pueden salir del aire. Es decir, en el caso de un contrato PPP en la fase de construcción, usted sabe a qué se compromete y lo puede medir. Inclusive, si hubieran pagos de origen contingente, supongo que en la subsecretaría de PPP nos podrán decir que se activó tal garantía o compensación adicional por parte del Estado con tal contrato y la podrán medir. Sin duda. Usted va a tener todo lo que se relaciona con la fase de construcción y que usted tiene que desembolsar, usted lo va a tener. Su problema es cuando usted reconoce una cuenta por pagar, cuando usted hace inversión pública y reconoce una cuenta por pagar al contratista, ¿no es cierto?, que le va a hacer la obra, usted simplemente reconoce en su presupuesto gasto por inversión. No gasto corriente, sino gasto por inversión. Es así como lo hace, ¿verdad? Gasto por inversión. Sí, sí. Está contratando. Muy bien. Ahora el problema es, para todo esto que tiene que pagar por la participación público-privada, que ya construyó la carretera, ya se le entregó formalmente, ya está en operación, ya transitan los vehículos, etcétera. Pero usted debe por eso, Claro, según le voy a informar. porque no se puede la repagar subsecretaría. con el reingreso. Sí. Usted, ¿cómo va a clasificar esto? ¿Lo va a clasificar como gasto de inversión pública o como gasto corriente? ¿O como deuda pública? ¿Me entiende a dónde voy? Es decir, ¿cuál es la naturaleza para fines presupuestarios de la obligación que tengo con el contratista que ya cumplió con entregarme los activos de la concesión, ya los completó, ya le di el visto bueno, ya le di los certificados de estos trimestrales, ya le di esos certificados? Pregunta, ¿eso qué tipo de partida presupuestaria es? Y para mí, digamos, si esos títulos los tengo que pagar yo, es deuda y inversión. Si los tengo que pagar yo, pero en el momento que se entregan, es como que no está tan claro, porque la deuda originariamente es del fideicomiso, que entrega los títulos. Si no se pueden repagar, si se pueden repagar, fantástico. Con el peaje el Estado presupuestariamente no refleja nada por lo que acabo de ver. Claro, pero Ahora, yo tengo que pagarlo. Pero yo Estado, tengo que pagar, pagarlo. pero no lo sé cuando entregué los títulos. En un momento debería aparecer deuda contra inversión, supongo yo, y cancelar los títulos, pero sería medio automático. Pero usted no hace formulación presupuestaria Sí, hago formulación presupuestaria. considerando estos títulos que puede ser que tenga que desembolsar o puede ser que no tenga que desembolsar. ¿Estamos de acuerdo? Estos títulos lo que hacen con el contratista, si he entendido bien, por símil con otras situaciones, es ayudan al contratista a levantar fondos. Para eso los emito. Es distinto el tema de mi deuda. Yo ya recibí la obra y convine en que esta obra costó 10.000, de los cuales 6.000 preliminarmente estarán a cargo del usuario y 4.000 son míos. Sí. Yo debo 4.000. Claro. Y cada año usted tendrá su cronograma. Para Eso esos está claro, 4.000, pero los 6.000 el privado no se los puede cobrar porque los vehículos que transitan te permiten un repago de 3.000. se activa. Es perfecto. Eso es lo que yo quería. Por eso quería que el micrófono se quede con usted. Porque resulta que se activó el aporte compensatorio. ¿Y cuándo se activa?
según lo establece el contrato, cuando no pasaron los 6.000 vehículos por ahí y pasaron menos. Entonces yo he estado, ya hemos hecho la medición, la saben en esta subsecretaría, ya saben que ahí faltaron 2.000 vehículos que medido a tanto, tengo yo que compensar adicionalmente al contratista por tanto. Ahí ya puede usted presupuestarlo. Ahí tengo la deuda. Ahí sí. Claro. Otra vez. Pero usted puede, este ejercicio lo estamos pensando ex post. Tenían que pasar 6.000, pasaron 3.000 vehículos, 3.000, el costo que corresponda está a mi cargo, Estado. Pero usted también puede hacer estimaciones. En realidad un presupuesto es un ejercicio de estimaciones. A veces las cifras son fácilmente determinadas o determinables. En otros casos tenemos que ir un poquito más en el aire, ¿no es cierto? Usted puede decir, basado en la experiencia, para ese contrato de participación público-privada, no se va a lograr esa cofinanciación esperada por parte del usuario. Se va a lograr tanto y nos va a faltar tanto. Y ahí lo presupuesta. ¿Sí está de acuerdo conmigo? No lo logro convencer, ¿no? Ah, no es fácil. Ah, bueno. Nosotros los contadores decimos que esto de las normas tampoco es un asunto fácil. Y mira, aquí estamos reunidos hablando del tema. Sí. Yo disculpa, te hago una aclaración respecto a eso. Yo, Tomás Darmandray, director nacional de PPP. Nosotros, en la estructuración financiera, está justamente armado para dividir el repago del capital y el OPEX por separado con dos títulos distintos. Un título son los TPIs y otro título son los TPDs, que son por disponibilidad, y el tránsito no paga CAPEX. Por lo menos en este proyecto de rutas no es así, y para el resto de los proyectos tampoco el capital está atado a la demanda. Con lo cual, hay toda una cascada, digamos, de garantías, ¿no? Hay una primera instancia de repago, que en el caso de las rutas es el CISVIAL, ¿no? que es una de las cuentas del fideicomiso SIT. Hay una cuenta de reserva como segunda instancia y hay un aporte contingente del Estado Nacional como última instancia, pero no está atado al peaje. El peaje paga TPD únicamente. Y en el resto de los proyectos es similar. ¿Sí? Con lo cual, esa incertidumbre no está asumida está asumida por el CLAR. Muy interesante, tenemos que ir repasando estas cosas, pero en el ejercicio teórico nos sirve porque ustedes podrían decidir ir mirando otras formas de contratación. Hoy pueden existir recursos en el mercado, inversores disponibles, pero después podría ser que tengan que competir en otras condiciones, ¿no es cierto? Entonces, está bien el ejercicio, pero está bien hacer estimaciones, ¿no es cierto? Claro, nos ha aclarado que no hay forma, fundamentalmente lo que nos ha dicho usted es que no hay forma de que tengamos que hacer desembolsos que se activen por insuficiencia de vehículos o de pasajeros, ¿no? No va a haber eso. Pero podría ser por otras cosas. El desembolso contingente podría ser por otras cosas. Y si estimamos desembolsarlo, tiene que haber forma de medirlo, ¿sí? Eso decimos mucho los contadores nos hemos vuelto medios necios, de que creemos que todo se puede medir cuando yo particularmente creo que no es posible hacer esto, pero bueno. ¿Alguien más que usted quería hablar? No, Sí. le quiero hacer la pregunta a Bruno, que tenemos bastante contacto en presupuesto. Las PPP, el valor, cuando se firma el contrato entre el contratista, suponete mañana hacen toda una operación, y el Estado, el valor lo reciben ustedes porque lo tienen que incorporar en el presupuesto, el valor de la obra. Lo dice la ley, lo dice la ley de las PPP acá. No, dice que el organismo contratante tiene que hacer un dictamen donde poner el impacto presupuestario. Sí, pero tiene que ser la ley de presupuesto o la ley de... Pero bueno, está bien. Gracias, hay que dejar descansar a nuestro señor consultor. Gracias.